Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a una clase más de cálculo vectorial. En esta ocasión vamos a tocar el tema de extremos de funciones de varias variables y como método de solución vamos a tocar el criterio de la segunda derivada parcial. Este criterio está formulado en este pitarrocito, el cual nos dice que esta es la segunda derivada parcial, en donde la segunda derivada parcial con respecto a x por la segunda derivada parcial con respecto a y menos la segunda derivada parcial empezando en x y después con y elevada al cuadrado. Dependiendo de los resultados que nos salgan, podemos concluir ciertas cosas. Número uno, si la derivada es mayor a 0, pero la f de x a la hora de sustituir el punto que vamos a tratar como si fuera máximo o mínimo, si nos sale mayor a 0, diremos que es mínimo. Si cumple que es mayor a 0 y la f de x menor a 0, es un máximo. Si la de la segunda derivada parcial fuese menor a 0, pues no es un extremo, y si fuera igual a 0 no se puede concluir al respecto, y generalmente estaremos hablando de un lugar llamado punto silla. Vamos a ver este ejemplo y vamos a ver cómo se resuelven estos extremos de funciones de varias variables. Como bien es sabido, para poder sacar los extremos de las funciones de varias variables, lo primero que yo debo de determinar es la primera derivada parcial. Entonces vamos sacando derivadas parciales, en este caso la f de x, ahí está. La primera derivada parcial con respecto a x. Con respecto a x, esto nos llevaría a tener un 8x. Esto sería considerado como constante, viéndonos desde derivadas parciales, donde la única variable es la x, las demás serían constantes, entonces esto es 0. Aquí nos daría un menos 2y, y eso sería, aquí serían 0 y acá sería un menos 2, ¿no? Ya que esto sería tomado como constante, esto es constante, entonces menos 2y y la x sería la única variable, nos quedaría de esta forma. Ya tenemos nuestro primer valor, y lo siguiente sería pues igualar a 0. Como bien es sabido, para todo este tipo de derivadas, lo que tú tienes que hacer para sacar los extremos de una función es que la derivada la igualabas a 0. Así lo hacíamos también cuando estaba en dos dimensiones, ¿no? Entonces 8x menos 2y menos 2. Como bien, de ahí no podemos sacar absolutamente nada más que una ecuación que podría ser formulada como 8x menos 2y igual a 2, donde lo estoy pasando del otro lado. Bien. Esto sería con la primera derivada parcial. Ahora, ¿qué pasaría con nuestra segunda derivada, pero que la hiciéramos con respecto a y? Si nosotros lo hacemos con respecto a y, la derivada de esto sería 0, ya que es la derivada de una constante. La derivada de esto sería 4y. La derivada de esto tomado como constante es menos 2x. Y la derivada de esto sería menos 10. Y de acá sería un cerote. También igualaríamos a 0 para poder saber dónde estarían esos extremos o esos puntos. Y nos vuelve a ocurrir que no podemos sacar ningún punto por este momento, y podríamos poner una ecuación que voy a acomodar de una vez para después resolver. Son dos ecuaciones de las cuales voy a hacer unas simultáneas. Entonces voy a ponerlas aquí. 2 es igual a 8x menos 2y. Acá un 10 igual a menos 2x más 4y. Y vamos a resolver. Sería, yo creo, prudente multiplicar, se me hace más fácil en la parte de arriba por un 2 y así cancelar las y. Entonces vamos a tener un 4, 16x menos 4y. En la parte de abajo vamos a tener un 10 menos 2x más 4y. En este momento se cancelan cosas, tendríamos un 14 igual a 14x, entonces x es igual a 1. Y si x es igual a 1, podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo me voy a ir con la que se me haga más fácil. Esta de aquí se me hace más fácil. 2 es igual a 8x menos 2y. Sustituye el valor de x, que es 2 es igual a 8 por 1 menos 2y. 2 menos 8 es igual a menos 2y. Menos 6 es igual a menos 2y. Entonces 3 es igual a y. ¿Cierto? Ya tendríamos un solo punto. Nuestro punto al que vamos a tratar de evaluar para saber si es un máximo o un mínimo sería el punto 1,3, ¿no?
1 en X, 3 en Y. Y vamos a tratar de saber si ese punto es un máximo o es un mínimo a partir del criterio de la segunda derivada. Este criterio de la segunda derivada nos habla de primero poner los puntos críticos, que son los puntos que nosotros vamos a estar evaluando. Entonces por aquí vamos a poner una pequeña tablita, ¿no? El punto crítico que vamos a estar evaluando es el 1,3. Ese es el que vamos a estar evaluando. Luego necesitamos forzosamente sacar la fórmula de la D, pero para eso pues yo necesito primero sacar f de xx, ¿no? Entonces por aquí voy a poner f de xx, luego aquí voy a sacar f de y, son los elementos que en realidad estoy ocupando para la fórmula que se puede ver por allá, f de xy, ahí está, aquí voy a sacar la d x, y bueno, y vamos a sacar un por lo tanto, ¿no? Un por lo tanto. Muy bien. F de xx significaría que, si se fijan, por aquí teníamos la f de x, es esta, la voy a volver a poner por aquí, f de x era igual a 8x menos 2y menos 2, es esta, ¿no? Es la que estoy subrayando. Entonces, f de xx sería volver a derivar con respecto a x, aquí me quedaría 8 y lo demás sería 0, entonces es un 8, tal cual es un 8. Ahora, vamos a sacar f de y que ya también ya la teníamos, la derivada parcial con y era 4y menos 2x menos 10. Si tú derivas otra vez con respecto a y, esto nos quedaría un 4, ese 4 lo voy a poner por aquí también. ¿Ok? Entonces ya tenemos f de y. Luego necesitamos f de xy. F de xy, sabiendo que f de x es 8x menos 2y menos 2, f de xy sería, ahora derívalo con respecto a y, nada más menos 2, ¿no? Ahí está. Entonces aquí sería menos 2. Si nosotros respetamos la fórmula, la idea sería que tú pudieras meter estos puntos en cada una de estas cosas si se pudiesen, ¿no? Si aquí hubiera una x, pues entonces sería 8 por lo que vale x, que en este caso es 1. Si aquí hubiera 4y, pues entonces sería por 3, dependiendo de las variables que hubieran quedado, pero pues aquí quedó 8, 4 y menos 2. No hay forma de que este punto lo puedas meter aquí. Por lo tanto, a la hora de sustituir este punto en la f de x, pues te seguiría quedando 8 porque no hay forma de meter ni el 1 ni el 3. De igual forma acá, de igual forma acá. Y entonces nos vamos directamente a la fórmula de la segunda derivada. Como podemos ver en la segunda derivada dice, multiplica f de xx por f de y, o sea, es 8 por 4. Pues llevaríamos 32, ¿no? 32. Y luego a eso réstale f de xy al cuadrado, o sea, a eso réstale el f de xy al cuadrado, que sería 4. El resultado de esto, voy a poner aquí abajito, el resultado de esto pues nos va a dar un 28, ¿cierto? Por ende, si esto nos da ese, son 4 por 8, 32, 32 menos 4, 28, ¿verdad? Tendríamos un 28. Muy bien. Por lo tanto, vamos a sacar ciertas conclusiones al respecto, ¿no? Vamos primero a la regla. Dice, la D es mayor que 0. Sí, ¿no? Nos salió 28. Nos salió 28, entonces es mayor que 0. Obviamente ya no puede ser ni la 3 ni la 4. Porque la 3 es menor y la 4 es igual a 0. Entonces nada más puede ser la 1 y la 2. Vamos con el siguiente criterio que nos puede desempatar. La f de xx es mayor que 0. A ver, nuestra f de xx es 8. Entonces es mayor que 0. Entonces tanto la d es mayor que 0 como la f de x es mayor que 0. Por lo tanto, estamos hablando de que este punto es un mínimo. Ahí está. ¿Se fijan? La f de xx fue mayor que 0. La d también fue mayor que 0. Los criterios son que si esta es mayor que 0 y esta es mayor que 0, ahí están. Entonces estamos hablando de que es un mínimo. El punto 1,3 es el mínimo de ¿quién? De la función principal con la que nosotros comenzamos este ejercicio, que es esta.
esta función tiene un mínimo relativo que sería el 1,3. ¿Ok? Y ahí quedaría nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio más. Esta es una variante en la cual únicamente sale un punto a partir de lo que fue hacer un simultáneas de la primera derivada en x y la primera derivada en y. Vamos a hacer el resumen ejecutivo. Derivé en x, derivé en y, junté las dos ecuaciones, saqué los puntos, en este caso un solo punto, el x, y, saqué f de xx, f de y, f de xy, los puse en una tablita y vi la posibilidad de meter el punto que acababa de sacar, el 1,3, en cualquiera de ellos, y no se podía porque no había x ni y, entonces se baja. Se hace la operación de la d, que decía que era f de xx por f de y, 32, menos este elemento al cuadrado, por eso menos 4, 28. Vemos que tanto la d como la f de xx es mayor a 0 y ese criterio nos decía por acá que eso hablaba de un mínimo. Ahí está. Eso sería por la parte de este primer ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo más en donde pues ya se vuelve un poquito más peculiar este asunto. Nos entrega otros resultados y bueno, con esas dos variantes ustedes ya podrían estar realizando todos sus ejercicios. Vamos a borrar y vamos a poner otro ejemplito. Vamos a ver de qué trata este ejemplo. En este ejemplo no nos va a salir nada más un solo punto. En esta ocasión, para ese ejemplo en particular, vamos a tener nosotros, nos van a salir creo que hasta 4 puntos, puede ocurrir. Voy a tener f de xy, que es igual a x cúbica más y cúbica menos 3x cuadrada menos 3y cuadrada menos 9x. Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer es, al igual que en el otro ejercicio, pues primero sacar f de x, la primera derivada con respecto a x, ¿no? Recordando que después de hacer eso, nosotros tenemos que igualarla a 0. Entonces, aquí me va a salir un 3x cuadrada menos 6x menos 9. ¿No? Las y serían ceros, serían derivada parcial con respecto a x. De aquí lo voy a igualar a 0. Entonces, igual a 0 sería 3x cuadrada menos 6x menos 9. Podríamos quizá factorizar un 3 primero, teniendo x cuadrada menos 2x menos 3. Volvemos a factorizar. En este caso todo quedó en x, ¿no? Entonces de ahí, esto es la variante que les decía, que va a quedar x menos 3 por x más 1. Entonces de aquí yo puedo ya sacar dos valores de x, un valor que valdría 3 y otro valor que valdría menos 1, ¿se fijan? A diferencia del otro que yo no podía, ¿por qué? Porque estaba la x y la y a la hora de derivar parcialmente. Aquí salieron puras cosas en x, entonces tengo un valor en x de 3 y otro de menos 1. Voy a sacar la derivada parcial en y me doy cuenta que derivando parcialmente en y me va a quedar un 3y cuadrada menos 6y, ¿no? Es todo, porque esto es 0 y esto es 0. Si esto lo igualamos a 0, voy a tener un 3y cuadrada menos 6y. Podemos factorizar también. Y todo quedó en y, ¿se fijan? Entonces aquí va a quedar 3y por y menos 6. Menos 2, perdón. Menos 2, así, ¿verdad? Y entonces de aquí yo puedo decir que mi primera y valdría 0, que viene de aquí, y mi otra y valdría 2. ¿No? ¿Esto qué me trae a la cuenta? Bueno, que la x puede ser 3 o menos 1, que la y puede ser 0 y 2, y por ende me otorga diferentes puntos. ¿Qué puntos me otorgan? El otro nada más me salía 1, pero aquí me puede otorgar que el primer punto sea menos 1, o sea este, con 0. Pero también puede ser menos 1 con 2, ¿no? O sea, el valor de x con los 2 de y, el valor de x con los 2 en y, ¿no? Esos serían nuestros 4 posibilidades de puntos y vamos a ver de esos puntos, pues qué pueden ser, ¿no?
Eso es lo importante. ¿Qué pueden ser estos puntos? Entonces volvemos a hacer nuestra tablita que vamos a poner por aquí. Vamos a volverla a poner. Aquí vamos a poner nuestros puntos críticos. Que ya vimos ahorita que los vamos a estar trabajando. Vamos a poner un poquito más abajo para que no estorbe todo el pintarrón. Vamos a ponerle aquí puntos críticos. Necesitamos la f de xx. Necesitamos la f y, la misma tablita del otro, ¿no? Necesitamos f de xy. Necesitamos la d. Y necesitamos dar por los tantos, ¿no? Entonces vamos a analizar los puntos. Pero no sin antes sacar primero la f de xx. Sabiendo que mi f de x a mí me salió 3x cuadrada menos 6x menos 9. Entonces si saco su segunda parcial en x, sería 6x menos 6. ¿Cierto? Entonces esto aquí ahora va a ser 6x menos 6. Ya va a haber posibilidad de meter valores ahí. Luego también tengo f de y, que mi f de y me salió a mí 3y cuadrada menos 6y. Si yo la vuelvo a hacer parcial en y, me saldría 6y menos 6. Entonces aquí va a ser 6y menos 6. Ahí está. Luego necesito f de xy, entonces vuelvo a apuntar f de x, que ya sabemos que es 3x cuadrada menos 6x menos 9, que la teníamos desde la parte de arriba, pero ahora le voy a sacar su parcial en y. Entonces ahora en y todo esto sería 0. ¿Cierto? Porque no hay y. Y vamos a analizar nuestro primer punto. El primer punto que teníamos era el menos 1,0 y lo vamos a sustituir en cada uno. Por ejemplo, en esta tú ya puedes sustituir ese menos 1, porque es lo que vale x, ¿no? Entonces ya lo puedes sustituir aquí, quedaría menos 1 por 6 menos 6, menos 6 menos 12. Luego entonces, en el que sigue ya puedo sustituir la y, que vale 0. Entonces sería 6 por 0, 0, menos 6, menos 6. Y pues este no puede sustituir ni el menos 1 ni el 0, entonces se baja, como en el ejercicio pasado, ¿cierto? Y ahora sí podemos hacer la formulita. La formulita nos dice, multiplícame estos dos y réstale este al cuadrado. Ay, perdón, se me movió. Pues sería 12 por 6, que son 72 positivo, menos 0 al cuadrado, pues sería 72 positivo. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, podemos decir que nuestra d es mayor que 0. Entonces ya puede ser cualquiera de estas dos. Y nos vamos a la f de xx. La f de xx nos dice que es negativa. Al ser negativa, una disculpa aquí con esta. No, sí, esto está bien. Al ser negativa, entonces estamos hablando de que esto va a ser un máximo, ¿no? Es mayor a 0 y la f de x es negativa. Entonces esto es un máximo. Voy a volverlo a repetir, fíjense. La d es positiva. Tanto la 1 como la 2, las d es positiva. Pero la f de x es negativa. No puede ser esta porque esta es positiva, entonces es esta que es la de un máximo. Entonces ya sabemos que el menos 1, 0 es un máximo. Vamos a ver los demás puntos que son. Vamos a analizar ahora el menos 1, 2. De igual forma vamos a sustituirlo. El menos 1 aquí nos volvería a dar menos 12. El 2 aquí nos daría un 6 positivo. Acá volvería a ser 0. Y aquí nos va a dar un menos 72. Ahora analizamos una d negativa, primero con las d's y luego con las f de x. Una d negativa de inmediato nos dice que si una d es negativa no es extremo, entonces no extremo. Ok, ya sabemos que ese no es un extremo. Ahora con el 3,0, vamos a ver ese 3,0. El 3 metido aquí son 18 menos 6, aquí son 12. Metido el 6 aquí, aquí son menos 6. Aquí volvería a ser 0, ya que no hay forma de meter
el valor y esto nos vuelve a dar un menos 72. Entonces este tampoco es un extremo. Nos queda un solo punto por analizar y vamos a ver de qué se trata ese punto. El punto es 3,2. Si metes el 3 aquí son 18 menos 6, son 12 positivo. Si metes el 2 aquí son 12 menos 6, son 6 positivo. Esto sería 0, 12 por 6, 72 menos 0 al cuadrado volvería a ser 72 positivo. Como puedes ver, la D es positiva. Si la D es positiva puede ser el 1 o el 2. Pero si nos vamos a la f de xx, que es la de desempate, es positiva también. Entonces, si la D es positiva y la f de xx es positiva, estamos hablando de que este es un mínimo. Bueno, pues entonces quiere decir que nuestra función original de varias variables, que es esta que estamos poniendo de este lado, tiene dos extremos relativos. Uno, el menos 1,0, que es un máximo, y otro, que es el 3,2, que es un mínimo. Pues bueno, señores, esto es el temita de extremos de funciones de varias variables. Espero les haya gustado el video. Si es así, regálenme un poderosísimo like, compártanlo, suscríbanse. Eso sería todo. Saludos. Bye.